carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Con el fin de atender los efectos producidos por la época lluviosa que afecta a la ciudadanía, el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano declaró este 22 de marzo el estado de emergencia en zonas específicas de la ciudad como el Mariscal Sucre, el Ichimbía y Cumbayá. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Para conversar sobre esta declaratoria está con nosotros Patricia Carrillo, ella es directora metropolitana de riesgos. Patricia, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes Gisela, buenas tardes con todas y todos nuestros vecinos del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué implica esta declaratoria? La declaratoria de emergencia es primero una declaratoria que es al territorio y en un territorio específico. No es toda la parroquia de la Mariscal, de la Ichimbía, de Cumbayá, sino, sin embargo, se hace un análisis donde a través de un polígono se define la zona de influencia del problema como tal. ¿Qué implica? Que una vez que se ha identificado esta zona de influencia, se agilita los procesos de intervención de toda la corporación municipal, se activa a instituciones del siguiente nivel de gobierno como tal para responder frente a los efectos que está pasando en este sector. ¿Qué fue lo que determinó que se escogieran estos 3 sectores de la capital para trabajar en ellos? Sí, nosotros tuvimos ya una recurrencia de movimientos en masa, tuvimos 19 movimientos en masa seguidos en este lugar. Esa es la primera alerta que se nos da, porque no es normal que en el mismo sitio y de manera continua se vaya dando pues estos eventos. Sumado a esto que también se une como 2 sectores, ¿no? Primero, desde el año anterior, post incendios forestales, estuvimos trabajando en acciones de mitigación en todo lo que comprende sobre la avenida de la Osvaldo Guayasamín. Hicimos un proceso de limpieza para retirar la capa vegetal quemada y todos los árboles que nos dejó los incendios forestales. Sin embargo, por condiciones propias de origen natural de ese sector, la litología es un suelo que no logra como tener una compactación muy adecuada para que soporte los niveles de precipitación que hemos tenido en esta época. Entonces, al tener una recurrencia y un tercer factor que es la lluvia como tal, esto se ha ido incrementando. Se sumó la semana anterior un factor importante ya en la Avenida de los Conquistadores, en cambio, donde encontramos también algunos lugares críticos y donde tenemos ya viviendas expuestas, Gisela, y ese es el factor que nosotros entremos con un análisis mayor a profundidad. Y pues a partir de la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos ya nos da esta figura, este marco legal para poder hacer declaratorias de emergencia puntuales a los territorios y, como es mandato, nos da la responsabilidad a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. ¿Eso quiere decir que como en las emergencias que se hacen a nivel nacional se va a facilitar de una forma directa recursos para atender la emergencia? Lamentablemente nos da la responsabilidad, no los recursos. En este sentido, lo que es un instrumento legal para identificar las problemáticas e ir activando. ¿Qué significa la declaratoria de emergencia territorial nuevamente? Es como volcar todos los recursos. En este caso, el mayor accionar desde el municipio está bajo la responsabilidad de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas. Entonces, en este sentido, la EMOV debe priorizar los recursos que tiene, que hayan estado designados o presupuestados para otro tipo de acciones y priorizar la atención en ese lugar. Así como también las otras instancias. Por ejemplo, en este sector tenemos unas responsabilidades compartidas entre el municipio y la prefectura. Hay algunos lugares donde la prefectura tiene que accionar porque todavía hay una categorización como territorio rural. Entonces, en ese sentido, esta declaratoria de emergencia también me ayuda para activar el siguiente nivel de gobierno y hacer un trabajo integral en el sector. Ahora, usted mencionó que hay ya uno de los puntos claves para esta declaratoria, que es la posible afectación a viviendas, a personas, a comunidad, ¿no? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cuáles son las obras prioritarias que se necesitan para salvaguardar justamente la seguridad de las personas? Sí, hay 2 momentos de intervenciones. La primera intervención a corto plazo, que la MOP tiene que ubicar unas mallas bastante rígidas ahí con perforaciones, de integrarlo más o menos del trabajo que tenemos en la avenida Collas, donde también tenemos estos muros de grandes pendientes y grandes dimensiones en altura, y se ubica una malla rígida con perforaciones, y esto permite que con el tiempo salga la vegetación, pero no vaya se reforzándose así, no se pierda, y no hacemos un tema de obra gris y encementar la ciudad, sino tenga la misma porosidad del comportamiento natural, sin embargo, ubicando una solución. Que visualmente es mejor también, ¿no? Totalmente. No dañas Totalmente, no dañamos el ornato y el área verde que tenemos ahí, que hay que cuidar en nuestra ciudad. Entonces,
esto nos permite a un plazo corto todavía. Luego hay que hacer unos estudios a profundidad para ver en qué lugares de estos 19 lugares críticos que tenemos en estos polígonos, qué obra de mitigación hay que hacer. Sí. Por ejemplo, tenemos en esta parte, en este triángulo que se forma al bajar la Avenida Conquistadores y la Simón Bolívar, tenemos una pendiente de 45 grados bien pronunciadas y tenemos un pico de tierra ahí arriba que tenemos que bajarlo y hacer un tema de terraceo para alivianar el peso como tal. Ya, me imagino que estas decisiones que se tienen que tomar para salvaguardar la seguridad de las personas y evitar que se desprendan estos taludes, es necesario también el coordinar con otras instancias del municipio, como por ejemplo el tema del tránsito, ¿no? El tránsito es caótico, sobre todo en estas áreas, como usted dice, Cumbayá, la parte de los conquistadores, porque nos limitan el ingreso y la salida de los valles. Totalmente, Gisela, y estos días, mire que el otro factor también que se suma es que nos tocó cerrar el túnel de Guayasamín justo por estos imprevistos. Había incremento de lluvias, el material orgánico desde la parte superior arrastra, tuvimos caídas de rocas, menos mal fue en horarios que estuvimos haciendo trabajos ahí, la vía se encontraba cerrada, entonces no había vehículos que estaban transitando por el lugar, ¿no? Entonces, todos de esta declaratoria de emergencia también me restringe la movilidad del sector el momento que estemos haciendo obras. Ahora, como son arterias principales, no es que hemos decidido cerrar las vías de manera permanente, lo haremos de una manera controlada. Como se lo hizo el viernes, más o menos. Exacto, como se hizo los trabajos del día viernes, informada y en horarios que no nos afecte mucho la movilidad, dependiendo del trabajo que se vaya a hacer y la intervención. Bueno, de 9 a 1 de la tarde se afecta bastante. Fue bastante, sí. Pero ahora, rápidamente, porque no nos queda mucho tiempo y esto es importante, la idea es hacer obras en estos sectores que sí, mitiguen el riesgo, ¿no? Pero, ¿cuánto van a durar estas obras? ¿Son obras definitivas o son simplemente preventivas? Son obras todavía desde la parte preventiva y llevamos la declaratoria, tiene 90 días de plazo. Entonces, en estos 90 días debemos lograr hacer todo lo que se pueda hacerlo para la primera fase de la intervención en ese sector. Bueno, estaremos muy atentos y sí me gustaría invitarla más adelante para poder conversar sobre lo que se está haciendo en obras y cuánto van a durar y si esto va a ser permanente, porque lo que queremos los quiteños es una solución permanente justamente para que estas cosas no nos vuelvan a suceder, sobre todo cuando conocemos, doctora, que cada invierno va a ser peor, cada verano también será mucho más seco. Sí, totalmente de acuerdo, y lo que necesitan las ciudades es justamente gestionar los riesgos de una manera integral y de manera eficiente. La respuesta es bastante importante también frente a las emergencias, pero nuestro señor alcalde, nuestra señora secretaria general nos ha dispuesto a trabajar en prevención y mitigación frente al riesgo que tenemos por diferentes índoles, diferentes amenazas, ¿no? Quito es una ciudad multiamenaza que está expuesta. Si no tenemos incendios forestales, tenemos inundaciones, movimientos en masa, aluviones, erupciones volcánicas. Entonces, frente a esto, la ciudad merece que estemos trabajando en gestión de riesgos. Así es. Yo le agradezco muchísimo y espero tenerla de vuelta pronto. Con gusto. Con gusto. Nos acompañó Patricia Carrillo, directora metropolitana de riesgos. Notimundo a la